es. Papel prensa y el papel de la prensa. La estrategia del monopolio. Y vuelve Multiple Choice. Por si falta hacía, el documental que presentó anoche la cada vez más querible Telepública fue, amén de extraordinario, sencillamente demoledor. Lidia Papaleo estaba fuera del país, vuelve a la Argentina en septiembre del 76, pese a que le habían dicho que no volviera, que era una situación muy compleja. Incluso todavía hoy se sigue diciendo que el accidente de Greiber no fue confuso. En fin, no hay pruebas como para decir que lo mataron, pero tampoco hay elementos demasiado sólidos para decir que que fue solamente un accidente. En noviembre del 76, el 2 de noviembre del 76, tiene lugar la reunión en la cual ella vende formalmente las acciones de Papel Prensa, y en enero del 77 los diarios, digamos, toman posesión para iniciar concretamente la fábrica, que se inaugura en el 78. En la entrevista con Lanús dice, mire, ustedes están mal, yo los veo mal situados, mal ubicados, pero vamos a hacer una cosa, piden una entrevista a Videla, cuéntenle la verdad de esta historia, que usted tiene impresiones de todos lados, visita, cuéntenle el tema de la prensa, del judaísmo, cuéntenle la verdad. Bueno, ellos van a la mesa de entrada de Balcarce 50, presentan la solicitud de entrevista, la entrevista nunca se la dieron, y al revés, se multiplicaron las presiones, además, llamadas, y en las presiones personales siempre se aludía a la suerte de la hija, ¿no? Que además, como se había abierto la sucesión de David Greiber, era una de las principales herederas de la fortuna de todas las empresas, con lo cual era una nena que estaba en esas circunstancias. Lidia Papaleo es formalmente secuestrada por la dictadura en marzo del 77. Suele decir la historia oficial que cuentan los diarios dueños de la empresa, que ellos no tuvieron absolutamente nada que ver con el secuestro de Lidia Papaleo. La pregunta entonces que uno se hace es, ¿por qué ella fue tan presionada para vender? ¿Por qué no pudo ponerle el valor que ella consideraba que esa empresa tenía? La vendió, según dicen especialistas, al 1% de lo que la empresa en realidad valía. Durante todos estos 34 años, a mucha gente, yo siempre le dije, cuando hablan de mi marido me preguntan, siempre le dije que el costo de su vida fue Papel Prensa. Yo fui a una entrevista donde, sí me acuerdo claramente, era en el diario La Nación, un lugar muy grande físicamente, una sala muy grande, donde yo quedé a un costado, mis suegros quedaron en otro costado y mi cuñado en otro. Y con la única persona que yo hablé en ese momento fue con el señor de Clarín, a quien me dijo que debía firmar para que no corriera peligro mi vida y la de mi hija. Yo lo único, como ya lo he escrito, que recuerdo para siempre, ¿no?, es la mirada de este hombre. Está mal que diga para siempre, porque creo que cuando esto se termine, esta va a ser una de las liberaciones también, ¿no?, que va a desaparecer la mirada de Mañeto. Yo supe perfectamente que este hombre no tenía la menor duda en lo que decía, no tenía la menor piedad. Era un hombre absolutamente decidido y claro en lo que me estaba exigiendo, no pidiendo. Yo no tengo la menor duda de que acá toda la historia creada a posteriori con respecto a Montoneros es nada más que el perfecto telón para tapar el sacarnos, por si modificábamos algo o alguien nos ayudaba a modificarnos, sacarnos de la vida pública por 6 años como me sacaron a mí. Hoy día, que gracias a Dios se va a presentar todos los papeles, es claro, no hay nadie que pueda negar, esto es un hecho real. A mí me hizo una pregunta una persona, me dijo, ¿usted se sentía que era una mujer libre? Entonces yo dije, desde la muerte de mi marido yo supe que no era más libre.
Es decir, había perdido mi libertad, o sea, mi libre albedrío, ¿no? En ese sentido, en el que yo ya no tenía más posibilidad de elegir para dónde iba, era para dónde me empujaban. Lo peor que creo yo que te puede pasar es vivir en el miedo. Es decir, yo he tenido serios problemas físicos porque mimeticé todos esos miedos en mi cuerpo. Y realmente es terriblemente destructor y apabullante vivir en el miedo. Es el miedo al miedo. Es decir, yo no podía salir del miedo al miedo. Entonces no podía tener libertad. ¿Qué libertad podía tener una persona que tenía miedo? Miedo de que le sacaran a su hija, miedo de que mataran a su hermano. Es decir, yo no fui libre desde que murió David. Y luego en el piso, los invitados que una vez más engalanaron a la inoxidable tanqueta aportaron, amén de calidez y sabiduría, información. Una editorial del diario Clarín muy precisamente pide que se investigue a los Greiber, se lo pidió a la Junta Militar, a Videla, a Macera y a Agosti, cuando todos sabemos que investigar en ese momento que era secuestrar, torturar, hacer desaparecer. Y mientras tanto, en octubre de 1976 dijimos, mientras salía eso publicado, mientras le decían eso a los lectores, la realidad es que estaban negociando con ellos la compra de papel prensa. No hay una operación comercial acá. Esto solamente lo puede firmar una persona con discapacidad mental que no está en condiciones de firmar nada jurídicamente, a una persona a la que le han puesto el huevo en la cabeza. Y por último, toda la argumentación que han hecho acerca de que los Greiber estaban apurados por vender porque necesitaban plata, yo pregunto, ¿dónde está la plata acá? Si no dieron un peso. Es absolutamente falso. La posición dominante de Clarín y La Nación se debilita. Así lo indica el fallo judicial de hoy que los medios hegemónicos, por supuesto, ignoraron. Tiempo argentino. Nuevo revés judicial para Clarín y La Nación. Papel prensa. Fallo a favor del Estado. El juez comercial Eduardo Malde dictaminó que en la próxima asamblea de accionistas no se trate la modificación de la comisión fiscalizadora de la empresa. Así frenó la maniobra de los privados para quedarse con el órgano de control, el único en que no tienen mayoría. Los hechos son incontrastables. Y así lo reconoce el monopolio que modificó su estrategia. Ahora apunta, como lo hizo sin éxito en el debate por la ley de medios, utilizando a los legisladores funcionales a sus intereses, a demorar la cuestión alegando extemporaneidad. Y a propósito de tiempos y transformaciones, cerramos con el prometido Multiple Choice. Antes de pasar a las opciones, leamos fragmentos de este artículo escrito en tiempos de Alfonsín. Es menester que quien informa goce de entera libertad. Lo esencial es formar opinión, con valor y coraje, para decir todo sin callar nada y sin faltar a la verdad. Cuando hay objetivos comunes todo es fácil, y este es un caso concreto donde 3 diarios pusieron su esfuerzo junto al Estado para llevar adelante este proyecto. Quien dijo esto fue Jorge Rafael Videla, en el discurso de inauguración de la planta de papel prensa Sociedad Anónima en la localidad bonaerense de San Pedro el 27 de julio de 1978. Los 4 socios de la flamante empresa eran y son el Estado, Clarín, La Razón y La Nación. La historia de papel prensa es un claro ejemplo de cómo casi todo el aparato informativo siempre se subordina a los intereses del proyecto político dominante. Es fácil apreciar dicha subordinación en el silencio mantenido por las 3 empresas periodísticas frente a la dictadura. A lo largo de la historia de papel prensa ocurrieron muchas cosas, tantas como la desinformación que las oculta. Son pocos los diarios que se atrevieron a escribir sobre el tema, pero no para oponerse al proyecto dominante o para bregar por un periodismo independiente, sino porque sus intereses económicos particulares entraron en contradicción parcial con los intereses políticos circunstancialmente en el poder. Las empresas periodísticas a las cuales Papel Prensa discrimina deben abastecerse en la empresa Papel del Tucumán, Grupo Bridas, o en la empresa Celulosa Argentina,
a un precio cercano a los 500 australes. La historia de Papel Prensa estaría plagada de hechos ilícitos. D'Agostino era un hombre que respondía al entonces comandante Emilio Macera, quien, aprovechando las irregularidades ocurridas, intentó infructuosamente quedarse con la empresa y respaldar su proyecto político propio, complementando la aparición del diario Convicción. La información sobre los últimos años ha sido recopilada por civiles y, junto a los informes de D'Agostino, sirven de base para la investigación, donde además de los ya mencionados, aparecen nombres tales como José Alfredo Martínez de Hoz, David Graeber, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre, Patricio Peralta Ramos, Norberto Imbelloni, el diputado justicialista Adam Pedrini y el actual intendente de la ciudad de Buenos Aires, Julio César Zaguier. Vamos al Multiple Choice. ¿Quién escribió este editorial? A. Horacio Verbitsky. B. Eduardo Aliberti. C. José Pablo Feynman. D. Marcelo Slotoviazda. Y la respuesta es... Firma Marcelo Slotoviazda. Muy bien. Bueno, a ver, Mario. De la cuestión de Papel Prensa, me parece, el testimonio de Lidia Papaleo es un testimonio rotundo, es un testimonio contundente, que está discutido por otros testigos y que, digamos, a mí me parece de enorme credibilidad por muchas razones. Una de ellas es porque muy pocas de las víctimas del terrorismo de Estado han inventado historias sobre su martirio. Es muy costoso hacer esto, es muy doloroso, es muy pesado, más bien es al revés. Yo alguna vez comparé esto tal vez inclusive con los delitos comunes que se cometen, con el acoso sexual, con el abuso, con el acoso laboral. Las víctimas cuentan muchas menos cosas de las que pasan y no más como tendencia en general. Pero supongamos que es una palabra que aparece. Este testimonio es plenamente congruente con datos concretos que hay del contrato o pseudocontrato que se realizó y del contexto en que se realizó. O sea, si ella hubiera recibido 6 millones de dólares por Papel Prensa, hubiera firmado el contrato en Estocolmo en el año 75, su testimonio sería menos rotundo, digamos, aún si contara lo que contó. Pero ella ya contó lo que pasó, afrenta la inteligencia a creer que alguien podía hacer un contrato libre con la Junta Militar como parte interesada en los primeros meses del 76 en la Argentina. Es un disparate, es un disparate. Afrenta a pensar que, por ejemplo, el general Gallino, que estuvo con ella en la tortura y que también participaba en reuniones con las autoridades de Papel Prensa, era el doctor Jekyll en una reunión y Mr. Hyde en la otra. Disparate, un disparate. Estimado Jorge. Bueno, el tema de Papel Prensa fue un tema siempre muy oculto, muy escondido. Y los que de alguna manera teníamos alguna sospecha de que algo había detrás de Papel Prensa, porque nunca se podía hablar de ese tema. No este tema que hoy estamos asistiendo, estas revelaciones que nos horrorizan, sino pensábamos que se escondía algún negocio, como lo denunció oportunamente Crónica, Ramos también, y no hace mucho, el año pasado, en una editorial, el editor de Perfil, Jorge Fontevecchia, ¿no? Que el papel se usaba